Hola, hola, ya estamos aquí de regreso en un nuevo audio digital en estos episodios que hemos estado compartiendo, devolviendo, ¿cierto?, el golpe. Ya estamos en el episodio número 23 y nos quedan 2 más para terminar la 6ª temporada de Posca Mi Identidad en este año 2025. Bueno, antes de seguir compartiendo con ustedes, quiero tomar un tiempo para enviar todo mi afecto a mi familia. Hemos estado subiendo estos audios un poco distanciados de lo programado porque estábamos de duelo, perdimos a un ser muy cercano, a un ser querido muy cercano, y la verdad que sabemos que en estos momentos el Señor nos fortalece, nos levanta, ¿cierto? Él nos guarda nuestro corazón y bueno, pero tenemos que vivirlo y es muy duro, es muy difícil. Estamos avanzando, estamos creyendo que un día con todos aquellos que parten antes del escenario de esta tierra, ¿cierto?, nos volveremos a reencontrar en esa eternidad. Así que para toda mi familia, especialmente a todos los Muñoz, ¿verdad? Un abrazo a la distancia, nuestras oraciones con toda nuestra familia, nuestras oraciones con los más íntimos, más cercanos, y también nuestra gratitud a todos esos pastores, amigos, ministros de fe, a todos esos amigos que realmente son amigos, ¿cierto?, en las buenas y en las malas, que se tomaron el tiempo de llamar, que se tomaron el tiempo de escribir un mensaje de aliento, un mensaje de esperanza, que se tomaron el tiempo de orar por nosotros. Así que muchas gracias por todo ese amor y ese cariño que siempre se manifiesta a través de esa conexión continua. La verdad que estoy muy, muy agradecida. Sin duda no son tiempos fáciles, pero seguimos creyendo en este Dios maravilloso, y yo siempre he dicho, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén. Bueno, vamos a este episodio, iglesia amada. Yo sé que están muchos de ustedes esperando. Nos atrasamos con el episodio número 22, pero ya ustedes lo escucharon. Y este es el número 23. La primera clase de Devolviendo el Golpe, ¿cierto?, fue una introducción de lo que nosotros como cristianos, como hijos de un Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad?, podemos tener esa autoridad para ejercer, ¿verdad? Porque siempre vamos a estar viviendo esta opresión constantemente. Amén. Y después estuvimos hablando como devolviendo el golpe de la vida de David, esa fe que debemos tener cada día, esa fe que debemos aumentar, que él accionó, ¿verdad?, y que hizo frente al gigante que estaba oprimiendo al pueblo de Israel. Y en esta oportunidad vamos a hablar de José. En este episodio número 23, devuelve, ¿cierto?, el golpe. Vamos a hablar del perdón de José. ¿Sabe? Una de las cosas y uno de los episodios más importantes, creo, como creyente, es que cuando devuelves el golpe con el perdón, Dios de verdad sana tu corazón profundamente y además abre puertas inimaginables. Es un crecimiento espiritual tremendo. Amén. José, la verdad que es uno de los personajes, juntamente con Job, muy maltratado en la historia bíblica. Fue traicionado por sus hermanos, ¿cierto? Fue vendido como esclavo, acusado además injustamente y olvidado en esa presión. Mire, tantas cosas que pasaron ahí con José, pero que sin embargo en el tiempo él perseveró, resistió. O sea, en lo que quería el enemigo en la vida de José desde la niñez, ¿verdad?, quería que destruir este propósito que el Señor tenía, ¿verdad?, en la vida de José. Y cómo José, ¿cierto?, vamos a estar leyendo paulatinamente ahí la historia de él, devuelve este golpe, ¿sabe?, perdonando. Amén. Y en esa obediencia al Señor, que nos dice que debemos perdonar, ¿cierto?, Él desarmó el plan del enemigo. ¿Cuánto dice amén? Quiero que busques ahí Génesis, amén, Génesis capítulo 37, y vamos a leer un poco de la historia de José. Amén.
el versículo 3, 4, 5, 6 y después vamos a ir, nos vamos a saltar un poco de versículo. Cuando él fue vendido por sus hermanos. Génesis 37, versículo 3. Y dice, y amaba Israel a José más que todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo que sus hermanos, dice que su padre lo amaba más, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle aún más. ¡Wow! Amén. Ustedes recuerdan que había, ¿cierto?, un sueño, y recuerden que José tenía, dice la Biblia, que tenía 17 años, ¿cierto? Y que se dedicaba también a apacentar las ovejas con sus hermanos, a mirar, ¿cierto?, a traerle el recado al papá en qué estaban sus hermanos. Y mire, aquí hay un hecho, un escenario, iglesia, que esa traición, ese dolor más fuerte que uno puede recibir siempre va a ser de persona cercana. Aquí estábamos hablando de los hermanos, y ahí hay una emoción, digamos, un sentimiento que, ¿sabe?, que yo he descubierto con el tiempo, en estos años de siendo cristiana, que tiene que ver con la envidia. ¿Sabes, iglesia? La envidia puede llegar a matar, ¿verdad?, a alguien. Amén. Y nosotros tenemos que estar muy, pero muy sanos en nuestro corazón para que no se levante en nuestras emociones, en nuestra forma de sentir esa envidia por los otros. Porque aquí, en los poquitos versículos que pudimos compartir, ¿verdad?, estamos hablando de ese aborrecer a alguien. Imagínense lo que significa aborrecer a alguien que es tu hermano, alguien que está ahí, que lleva tu sangre. Y miren, lo más difícil para un ser humano, y me pongo en esta posición de verdad, de ser traicionado, de ser quizás vendido, de ser envenenado, acusado injustamente y ser olvidado, ¿verdad? Con el tiempo, cuando la gente, llena sus emociones de odio, de rencor, de envidia, y levanta difamación, persecución contra alguien. Y aquí José estaba viviendo este escenario, ¿verdad?, de traición, de dolor, de tantas cosas que vino a pasar. Mire, cómo más adelante se va desarrollando la historia. Versículo 18 dice, cuando ellos vieron de lejos que venía José, estamos hablando de José, ¿verdad?, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle, y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues vení, matémosles y echémosle a una cisterna, y diremos que alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de su sueño. ¿Saben? Imagínense. Ellos estaban ahí esperando, viéndolo quizás desde lejos caminar a su hermano menor, ¿verdad? Y ya estaban planeando matar. Yo cuando a veces leo esto, me hace tan fuerte cuando una persona tiene el deseo de matar a otra. Yo no puedo entender ese sentimiento, esa forma, y lo difícil y duro que debió ser, ¿verdad?, para José. Y dice que cuando Rubén oyó esto, dice, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos, sino que Rubén, dice, derramáis sangre, echadlo en una cisterna que está en el desierto y no pongáis manos sobre él. Y miren, a veces son las circunstancias que Dios permite para que nosotros podamos crecer. A veces son las circunstancias que nos tienen que pasar para que el Señor nos lleve a un nivel mayor. Pero de verdad, una de las tantas historias bíblicas, aparte de los hombres, ¿cierto?, que el Señor destacó, porque Jesús es la mayor historia, la más grande, ¿cierto?, que dio su vida por nosotros, pero sin duda hombres común y corriente que fueron escogidos para un llamado, que fueron escogidos para una asignación, y en este caso como José, ¿verdad?, donde tuvo que vivir este desprecio, esta traición, esta venta, ¿verdad?, esta acusación injusta de sus hermanos, y olvidado en esa prisión. Amén. Y bueno, se desarrolla ahí la historia, y yo quiero hablar de la emoción, del sentimiento, el perdón. Iglesia, mire, el perdón es algo que nos libera, el perdón no es algo que nos hace débil, sino más bien, ¿sabe?, te hace imparable. Amén. Y la verdad que yo en este tiempo creo y sé que el perdón no es un sentimiento que usted y yo podamos sentir, sino más bien es un arma espiritual
que rompe esos ciclos, ¿cierto?, de maldición, ¿verdad?, que corta esa estructura que levanta, esos argumentos que levanta Satanás contra nuestras familias, contra las maldiciones generacionales, ¿verdad?, que a veces tenemos que cargar por otro. Y sabe, el perdón realmente es un arma espiritual que viene a cortar, que rompe esos ciclos y que abre destino y camino para que nosotros sigamos avanzando. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y mire, José en esta historia de Génesis 37 nos enseña, ¿verdad?, que ese proceso, que ese escenario era duro, que ese escenario era difícil, pero sin embargo, más adelante, en lo que viene Génesis 50, 40 en adelante, empieza a desarrollarse otra historia y nos enseña que desde ese dolor más profundo, más bien Él vino a quebrar todo esto de lo que el enemigo había levantado como argumentos sobre su familia. Amén. ¿Cuántos creen que el Señor a José le armó un escenario bastante difícil? Amén. Un escenario bastante difícil. Mire, aparte de quebrar su identidad, aparte de quebrar, quizás cortar en esta traición de sus hermanos los sueños proféticos de José, aparte de llenarse ellos de odio y desenfocar el propósito, más bien en esto José no tuvo resentimiento y levantó, ¿verdad? Se levantó en años más tarde para poder ser un gobernador. Mire, creo que José, en todo esto que vivió, desde el proceso que fue lanzado a la cisterna, ¿cierto?, vendido como esclavo, él guardó su corazón. Y recuerde que hay un versículo que a mí me encanta, que es Proverbio 4:23, que sobre toda cosa, iglesia, debemos guardar. Es tan importante guardar nuestro corazón para poder, ¿verdad?, sanarnos y no alimentarnos de cosas malas, de cosas negativas. Y mire, una de las cosas que Satanás siempre hace es que nos puedan destruir, desenfocar, ¿verdad?, que nos puedan sacar del camino amigos, familia, gente cercana, porque si lo hace alguien que no queremos, ¿verdad?, alguien quizás lejano, vamos a poder tener un sentimiento de aprecio, de cariño, pero no es lo mismo. Entonces Satanás toma siempre al más cercano, aquello que tú amas, a veces va a ser usado en tu contra para poder desenfocarte del camino. Pero sin embargo, el Señor, ¿cierto?, puso todo este escenario donde José sin duda resistió a estos procesos injustos, pero, ¿sabe?, sin amargarse, sin detenerse, fue perseverante. Ustedes pueden leer el capítulo 39, 40, 41 hasta el 50, cuenta la historia donde llega, ¿cierto?, a la cárcel y fue fiel, un fiel esclavo, no se quejó, no culpó a nadie. Sin embargo, su condición no lo determinó, más bien todo lo que vivió le sirvió para seguir avanzando en lo que el Señor había dicho de él. Y interpretó sueños, ¿cierto? Pudo ser recordado porque realmente José pasan hechos y momentos, ¿verdad?, ahí en ese servicio a Potifar, ¿verdad?, que fueron también de tentación, que fueron también de preocupación, pero él se mantuvo firme en lo que creía, se mantuvo firme en lo que el Señor había puesto en él y, ¿sabe?, aguantó, perseveró y se mantuvo en este proceso. Y que Dios además lo levantó para perdonar no solamente lo que venía con su familia, lo que iba a pasar con su familia, sino que más bien le enseñó que perdonar es algo que le hace tener autoridad espiritual, que le hace tener gobierno sobre la circunstancia, sobre la situación. Y sabe, yo creo que José perdonó antes de ver a sus hermanos, antes que vinieran ahí en Génesis 50, porque antes que vinieran sus hermanos, yo creo que el Señor preparó ese escenario para sanarlo, para poder prepararlo para ese reencuentro. Mire,
me llega esta historia porque en tierras lejanas, donde era una cultura que no era de él, que no pertenecía a él, con una familia que él armó, ¿cierto? Que el Señor le permitió, siendo gobernador, haber salido de la cárcel, de la opresión, de la traición, de la esclavitud, de todo lo que le hicieron a José. Él fue levantado, ¿cierto?, en estas tierras. Pero antes de reencuentro con sus hermanos, siento que el Señor estuvo sanando a José en su corazón, en su intimidad. ¿Y sabes por qué? Porque en Génesis 41, 51, 52, cuando lean, por ejemplo, cuando él nombra a sus hijos, Manasés y Efraín, revela el corazón de José. ¿Sabe? Manasés significa Dios me hizo olvidar el mar. Eso significa que ya había una sanidad, no una anestesia, sino una sanidad en su corazón de lo que había acontecido. Y yo creo que él tenía claro que llegar hasta ahí, ¿verdad?, había sido el costo de todo ese escenario de llegar hasta ahí, porque finalmente cuando uno vive esta opresión, cuando vive estos escenarios que son difíciles de pasar, cuando uno vive estos acontecimientos, estas cosas que a veces no tienen explicación, al final cuando todo pasa nos damos cuenta y miramos hacia atrás que todo eso nos ayuda para bien, para convertirnos en el hombre y la mujer que el Señor quiere de nosotros. Y cuando veo el significado de sus hijos, yo siento en mi espíritu que José ya estaba sanado, ¿verdad? Porque Efraín significa Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Mire, yo me imagino cuando uno tenga que irse de su tierra, cuando hay otra identidad, otro país, ¿cierto? Otras costumbres, otra forma, otros sabores de las comidas, cuando tienes que sacrificarlo todo porque hubo una situación injusta, porque atentaron contra ti, porque quizás vino la envidia y bloquearon a esas personas que quizás eran cercanas, ¿verdad? Y el escenario no lo puedes entender, pero sin embargo vas a tierras lejanas, ¿verdad? Y empiezas a vivir un proceso de opresión, un proceso de cárcel, un proceso de no entender y de pasar el tiempo y en el caso de José pasar los años y mantenerte firme creyendo, perseverando en esos sueños que quizá se le habían sido revelados a José. ¿Saben? Siempre es un plan divino, pero qué difícil es encontrar en todo ese escenario el perdón para aquellos que algún día nos pudieron hacer daño. Y en este caso de José, creo que José fue sanando ante todas estas circunstancias, ante todo esto que vivió, ¿verdad? Dios le permitió entrar en una temporada de honra, no con heridas abiertas. Y eso pasa, de verdad. Uno tiene que perdonar, iglesia. Uno tiene que soltar ese perdón. Cuando hay un perdón real, genuino, las puertas son inimaginables que se levantan. José ya había perdonado, ya había pasado su proceso, ¿verdad? Pudo gobernar en esta tierra sin herir, con toda la autoridad que el Señor le dio. ¿Y sabe cómo devolvió el golpe José a esta circunstancia con sus hermanos? ¿Cierto? Con amor, bondad y misericordia. Y principalmente, iglesia, con el perdón. Amén. Porque podemos leer, mire, vamos a leer Génesis 50. Amén. Génesis 50, donde hay una promesa que habla de la muerte de José, pero hay una promesa donde él responde, y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios los encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y ahora pues, no tengáis miedo, yo sustentaré a todos vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló, y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 100 días, años. Amén. Mire qué lindo. Aquí está hablando, ¿verdad? Está hablando de la promesa de José con su casa, cuando vinieron sus hermanos, ¿verdad? Y quizá él podía haber sentido ese rencor, ese odio. Sin embargo,
José los recibió, quizás fue primero en el silencio hasta que ellos pudieron reconocer, y mandó a buscar a todo su pueblo para que fuera bendecido, y tenía la autoridad, ¿verdad? Gobernaba sobre esa tierra de Egipto y pudo bendecir a su descendencia, a sus parientes, ¿verdad? A sus hermanos y todo lo que el Señor ya había establecido para él. Amén. Mire, no solamente los recibió con misericordia, con amor, sino que los alimentó, los protegió y le dio un hogar, iglesia. Qué lindo, qué lindo. No solo perdonó, sino que él estaba sano en su corazón y los abrazó. Amén. Y mire, qué lindo cuando una persona está y camina con el Señor, no hay venganza en su corazón. Digamos que la mejor venganza es perdonar. Cuando tú decides bendecir a quien te hirió, cancelas, iglesia, toda maldición enviada contra ti. Perdonar es olvidar un dolor, es entregar ese derecho a Dios, ¿verdad? Y dejar que Dios, ¿cierto?, se intervenga en el asunto y Él haga la justicia que tenga que hacer. Pero cuando nosotros vivimos algo así como José, nos podemos preguntar, ¿seremos capaces de poder perdonar? De poder avanzar en algo así cuando nos traicionan, cuando nos quieren matar, cuando nos venden, cuando somos acusados injustamente. Qué difícil preguntarnos eso, pero deberíamos ser capaces de hacerlo, porque el perdón, iglesia, trae paz, el perdón trae tranquilidad, el perdón trae un crecimiento espiritual, el perdón trae una sanidad interior en tus emociones, en tus pensamientos, hasta lo más profundo de tu corazón. Amén. Y la forma que tuvo aquí José la encuentro maravillosa de devolver el golpe con perdón. Amén. ¿Cuántos de ustedes hoy van a devolver el golpe, cierto, a toda esa guerra espiritual que se levanta contra nuestra vida, verdad? Con el perdón. ¿Cuántas allí quizás están pensando a quién debemos perdonar? A veces somos inconscientes de algunas situaciones y de algunos escenarios, pero si te ha tocado vivir este proceso tan difícil de opresión, donde quizás has sido acusado injustamente, quizás has sido envenenado y quizás han atentado contra tu vida, ¿verdad? O quizás has sido, cierto, despreciado, difamado, difamada y has tenido que vivir en carne propia la traición de aquellos que ama, ¿sabes? La mejor forma es levantarse, en soltar el perdón, en poder decir, Señor, ten piedad y misericordia de estas personas y arráncame quizás estas heridas, sanar estas heridas, y a eso cancela, iglesia, las traiciones, cancela los siglos, ¿cierto? Doloroso, nos hace salir del pozo, quizás nos hace gobernar frente a los que están oprimidos, nos hace reír en esos lugares que quizás nos tocó llorar, ¿verdad? Y nos hace ver propósitos donde hubo realmente una tragedia, y ese es el mejor arma que podamos tener, ¿verdad? Que si levantáramos el perdón, vamos a ver propósito, vamos a ver estrategia, vamos a ver camino, vamos a ver puertas abiertas, vamos a devolverle el golpe al enemigo, a las tinieblas, porque siempre Satanás, recuerde, ¿qué querrá hacer? Desenfocarnos del camino. Amén. El dolor es difícil de explicar. A veces pasan muchas cosas en nuestra vida que nos van a causar dolor, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Ese dolor se puede convertir en un propósito. Aquí en Génesis 45, ustedes lo pueden leer con calma, quizá parecía una tragedia, pero finalmente era parte del plan de Dios para salvar esas vidas en el futuro, en lo que iba a venir, porque el Señor ya conoce nuestro futuro. Y sabe, el perdón de José hacia sus hermanos, ¿verdad? Desarma el plan maléfico, ¿cierto? De Satanás. O sea, Satanás quizás esperaba el odio, esperaba que un cambio de la historia, y sin embargo José respondió con amor, bondad y misericordia cuando vino su familia a la tierra de Egipto. Y sabe, el perdón, iglesia, abre nuevas temporadas. Amén. Abre nuevas temporadas. Dios levantó a José y lo puso en autoridad porque su corazón estaba limpio. ¿Cuántos creen que Dios nos deja con este capítulo 23 esta enseñanza? El dolor puede convertirse
en propósito. El perdón, ¿cierto?, desarma el plan maléfico del enemigo y el perdón abre nuevas temporadas en nuestras vidas. Amén. El perdón, iglesia, rompe cadenas invisibles y desactiva la venganza, ¿cierto?, los argumentos de las tinieblas contra nuestra vida. Que el Señor nos ayude para poder soltar perdón en cualquier circunstancia que tú puedas estar viviendo, en cualquier situación o escenario que tú puedas estar viviendo. En este caso, en esta tercera clase de devolver el golpe, estamos hablando del perdón, ¿cierto?, de José con sus hermanos para poder avanzar y para poder bendecir a generaciones que venían. Mire qué lindo es el Señor, ahí en el medio de la traición, en medio de ser vendido, en medio de la difamación, en medio de la burla, en medio del dolor, ¿verdad? Para José, porque fue apartado de su familia, fue apartado de su tierra, en medio de todo lo que quizás tuvo que vivir, esto le ayudó para bien. Hay un versículo que siempre mi hijo repite que dice que todos aquellos que amamos al Señor, todo, pero todo nos ayuda para bien, aún en medio de estos escenarios de prueba, de dificultad, ¿verdad?, de desesperación y principalmente, iglesia, de dolor. Que el Señor nos pueda ayudar a aplicar día a día el perdón a todos aquellos que alguna vez te hayan podido hacer daño. Amén. Porque finalmente nuestro consuelo, nuestro aliento es el Señor con nosotros. Amén. Sin embargo, hay un propósito, hay algo que aprender y hay que crecer espiritualmente cuando somos capaces de perdonar lo que nos ha podido acontecer en nuestra vida. Qué lindo, qué lindo. Bueno, el próximo capítulo vamos a estar hablando de Nehemías. Cómo Nehemías devuelve el golpe. Estuvimos hablando de la instrucción, ¿cierto?, de la autoridad que debemos ejercer como hijo de Dios. Estuvimos hablando de David, tremenda fe. David cuando, ¿cierto?, se enfrenta a Goliat. Hoy estuvimos hablando de José, que en medio de su dolor, en medio de su tragedia, en medio de todos esos años de escenario que le tocó vivir, se levanta como un gobernador, se levanta con autoridad, se levanta, ¿verdad?, como un tremendo guerrero de Dios, ¿verdad? Porque cuando resistimos, cuando somos perseverantes en lo que creemos, el Señor nos levanta también para cumplir su propósito y tomó a su familia, refugió a su familia y se hizo cargo de esa descendencia. Qué lindo, cumpliendo el propósito de Dios, a pesar de esos años de dolor, de traición y de todo lo que le aconteció vivir en medio, ¿cierto?, de ese proceso, incluso de la cárcel, dentro de la cárcel, ¿cierto? Él tuvo esa paciencia, esa calma que a veces a nosotros nos cuesta. Y en el próximo, ¿cierto?, audio, ya nos quedan 2, vamos a hablar de Nehemías y vamos a ver si terminamos con Jesús, ¿verdad? Cómo devolvemos el golpe a los argumentos que levanta las tinieblas contra nuestras vidas. Quiero que cierres tus ojos donde quiera que te encuentres. Señor, gracias porque eres bueno, porque eres fiel, porque a través de estos audios digitales hablas a nuestra vida de una forma simple, sencilla, pero directa a nuestro corazón. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra vamos aprendiendo. Señor, si en algún momento de nuestras vidas hemos guardado odio, envidia, Señor, hemos guardado estas emociones que dañan a otro, te pedimos perdón primeramente a ti, Señor. Y pedimos perdón a todo aquello que quizás debamos pedir, Señor. Incluso aquellos que hemos ofendido sin darnos cuenta, Señor. Y soltamos perdón por todos aquellos que también han dañado nuestra vida. Señor, creemos que el perdón es un arma espiritual maravillosa, grandiosa en tus manos, Señor, porque sana nuestras heridas, sana nuestro corazón y nos levanta a una nueva temporada. Señor, perdonamos, pedimos perdón y queremos seguir creciendo, Señor, a través del propósito divino que trazaste para la vida
de cada uno, Señor. Gracias por todos los grupos, Señor, que nos escriben, por cada mensaje que nos llega, Señor. Bendecimos a las iglesias de Chile, bendecimos a las iglesias y los amigos que nos escuchan a través de estos audios digitales, y creemos, Señor, fielmente que esta sexta temporada de Podcast Mi Identidad ha sido de gran bendición en este año 2025, no solo aquí en Estados Unidos, sino también en nuestra tierra, Señor. Gracias por el perdón de José, que nos viene a enseñar, Señor, que es un arma poderosa, espiritual, que debemos tener en nuestra vida constantemente para seguir creciendo como hijos tuyos. Amén y amén. Amén, iglesia. Bueno, nos escuchamos. Próximo capítulo. Ya nos quedan dos audios más y terminamos la sexta temporada de Podcast Mi Identidad. Bendiciones y nos escuchamos la próxima semana. Bye, bye.